Vamos a estar comentando lo que es justamente esta situación, ¿no?, que se da en el norte del país, en las fronteras. Ni más ni menos que un despliegue de las Fuerzas Armadas para controlar las fronteras de nuestro país. Cuando decimos Fuerzas Armadas es íntegro, no solamente gendarmería, que es la que habitualmente se observan en estos lugares. Está dentro de un marco, de un plan que se está llevando a cabo a nivel nacional y que tiene repercusión en distintos puntos del país. La frontera norte y el noreste, en este caso, están allí mostrando un despliegue de fuerzas que comienza justamente en los últimos días y que va a tener lugar de desarrollo. ¿Esto para qué? Obviamente uno entiende que el narcotráfico, la ilegalidad, los pasos fronterizos. Tenemos una de las fronteras muy porosas, muy permeables en la República Argentina. Federico Peli es especialista en seguridad, está en Tucumán y está en contacto con nosotros. Hola Federico, ¿cómo va? Muy buenos días. Hola, buenos días Mariano y equipo, ¿cómo les va? Muchas gracias por la llamada. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Antes que nada, ¿cuál es la situación fronteriza que vivimos? Yo la marcaba como permeable, porosa. En realidad, de acuerdo a lo que uno puede observar, tenemos muchos kilómetros fronterizos con distintos países. Eso es toda una complicación, ¿no? Sí, viene siendo una complicación desde hace más de 20 años, 30 años. Lo que pasa es que el fenómeno del crimen transnacional y organizado se empezó a complejizar en la última década especialmente. Son alrededor de 2.500, 3.000 kilómetros muy comprometidos, especialmente con la frontera boliviana y paraguaya, acá en el NOA y en el NEA, y que, bueno, con una desprotección absoluta, ¿no?, con una porosidad que no solamente se da en los pasos formales, claro, sino en los miles de pasos informales de una frontera seca que no tiene ningún tipo de filtro, ¿no? No tiene ningún tipo de filtro terrestre, fluvial ni aéreo. Digamos, cuando nos referimos al tema de el tráfico de drogas o de trata de personas o de tráfico de armas, no es solamente por vía terrestre, sino acá en el norte estamos muy acostumbrados a lo que son los narcoaviones y las cientos de pistas ilegales de aterrizaje en las provincias acá del norte. Por lo tanto, la situación es grave y el diagnóstico está claro, ¿no? Hace ya mucho tiempo. ¿Y es posible controlar? Vos lo decías, son muchos kilómetros, frontera seca, en donde no hay puestos oficiales. Digamos, ¿cómo se controla? Es una pregunta bastante... pero no podés poner un gendarme cada metro, digamos. No, por eso es que precisamente uno se tiene que apoyar en tecnología y en coordinación entre las diferentes fuerzas federales y en este caso Fuerzas Armadas. A ver, el operativo Roca, que viene a ser una segunda fase del Plan Güemes, lanzado en Salta a fin del año pasado, es, digamos, la ampliación de la zona de cobertura, que en su momento empezó con Aguas Blancas, con ese famoso alambrado que la ministra Bullrich establece en Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. Bueno, ahora esta zona de cobertura se va a ampliar a lo que es Salvador Maza, Guaray y las zonas adyacentes. Yo creo que con la colaboración, apoyo logístico y de control territorial y de vigilancia con diferentes capacidades que tienen las Fuerzas Armadas, se puede reforzar un poco el control. Claramente esto es un proceso largo, tanto las fuerzas de seguridad, pero especialmente las Fuerzas Armadas en las últimas décadas fueron sometidas a un proceso de desinversión tan profundo que hoy en día tampoco podemos esperar que sea un apoyo contundente e importante, porque las capacidades están limitadas. Pero creo que en materia de comunicaciones, de transporte, de arsenales, de intendencia, de sanidad y de radarización, puede haber un aporte importante a las fuerzas de seguridad, especialmente a Gendarmería, que está poniendo, digamos, un énfasis mucho mayor en lo que es frontera. Federico, y hacíamos, bueno, en realidad lo hacías vos, el diagnóstico, nos contaba esta situación. ¿Es realmente grave lo que se está viviendo? Sí, porque las cifras de incautación, de decomisos, de tránsito que hay realmente en volúmenes de tanto de cocaína como de marihuana en el norte argentino es realmente alarmante. Ser una región de tránsito no es gratis, o sea, no da lo mismo. Por donde transita la droga deja una secuela, deja mayores tasas de consumo en la población local, por donde pasa.
bueno, las cifras de exportación también en los últimos años crecieron muchísimo y eso da cuenta de que hay una frontera que no está siendo ningún tipo de obstáculo a las redes de tráfico internacional. Entonces, la situación, por ejemplo, te puedo decir en Tucumán, los valores de decomiso aumentaron 200, 300, 500%, en Salta también, en Jujuy también, y eso puede responder a una mayor efectividad de las fuerzas policiales, una mayor operatividad de las fuerzas policiales, pero también a que los volúmenes que están transitando son mucho mayores, ¿no? Por lo tanto, creo que es un dato a tener en cuenta y creo que el gobierno nacional está respondiendo con este plan, que no es el primero que se lleva a cabo, claro, también en las últimas décadas. Ya tenemos el caso de Escudo Norte, Fortín 1, Fortín 2, Operación Fronteras, Integración Norte. Eso te iba a preguntar, Federico, ¿qué diferencia tiene con esos proyectos o esos planes que no dieron resultado a largo plazo al menos? Bueno, con respecto a estos últimos dos que mencioné, la cantidad de efectivos. Estamos hablando que se van a desplegar en la fase inicial cerca de 1000. Por lo tanto va a ser un volumen superior. También hay una capacidad en materia de drones que se va a implementar ahora, que antes no se hizo y creo que es el factor más importante. Hay unas reglas de empeñamiento que se están manteniendo en carácter reservado, que no las conocemos, pero creo que vienen a dar una cobertura un poco más robusta a los medios militares que se empleen, que no es una cuestión menor, yo creo que es la más importante. Los militares no están entrenados, instruidos ni capacitados para hacer diferentes procedimientos con los cuales acá se pueden llegar a topar, ¿no? Con fracciones de redes de tráfico de drogas y demás. Entonces creo que las reglas de empeñamiento para evitar problemas jurídicos a futuro son una clave muy importante. Y después la continuidad. A ver, todos estos planes anteriores durante el kirchnerismo y durante el gobierno de Macri fueron planes que no se sostuvieron en el tiempo. Y acá, lamentablemente, en políticas de seguridad se necesita eso. Si no, a ver, las bandas criminales se reorganizan de forma muy rápida, ¿no? Y no podemos hacer daño realmente donde se necesita. Hablaste de incautación de droga, preocupa y mucho también lo que es, no es que lo de la droga no preocupe, pero el trata de personas, ¿también se da? ¿Está muy marcado? Sí. Sí, es un fenómeno menos expuesto claramente, mucho más subterráneo, pero que también está presente. Es decir, a ver, acá en el norte las redes de tráfico emplean las rutas de contrabando ilegal para contrabando de mercadería de ropa, textil, de tabaco, para tráfico de drogas y para tráfico de personas y para tráfico de armas. Son las mismas rutas las que se emplean en definitiva. Y los tres fenómenos están presentes. El de drogas, el de personas y el de armas. Por lo tanto, bueno, y son actividades que se retroalimentan y están interconectadas, digamos, tienen vasos comunicantes, no están totalmente disociadas. No están disociadas, perfecto. Federico, bueno, muchísimas gracias, nos queríamos dar una vuelta por allí con un especialista que nos ponga en contexto de lo que se está viviendo en la frontera norte de nuestro país y con este plan que ojalá que pueda llegar a dar resultados y nos haga tener un país más seguro. Un fuerte abrazo, Federico, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta luego.